La GX3 Pro tiene dos versiones, una en versión automática y otra en versión mecánica. Estas dos versiones, en mecánica y en automática, comparten el mismo motor que tiene el nombre 4G15. Es un motor 1.5 de 1498 centímetros cúbicos para ser exactos. Este motor 4G15, patentado en Japón, cuenta con una enorme evolución y tiene excelente fama de confiabilidad en el mercado automotriz mundial. El motor 4G15, en las dos versiones, tanto mecánica como automática, cuenta con 103 HP, logrando esa potencia de los 5600 RPM, y en torque 143 Nm, entregando el motor su máximo torque a las 4400 RPM. Recordemos que donde más se demuestra la potencia es en la máxima velocidad, y donde más se demuestra el torque es en la salida. Por ejemplo, cuando estamos saliendo de un semáforo o cuando queremos hacer un rebase, es en ese momento donde el motor entrega su máximo torque. Con respecto a la transmisión, tenemos una versión mecánica de 5 velocidades y otra en versión automática de 8 velocidades CVT, que significa Continua Variable Transmission, o transmisión de variación continua. Para entender necesariamente cómo funciona esta transmisión, debemos conocer el funcionamiento de los cambios de una bicicleta, ya que la transmisión CVT funciona de manera muy similar. En la bicicleta tenemos dos componentes, que son el piñón y la corona. El piñón, podemos ver que tenemos muchos engranes con diferentes diámetros. En la corona tenemos generalmente un solo diámetro, ¿verdad?, de circunferencia. Y con el movimiento de las piernas podemos mover la rueda trasera gracias a la unión de la cadena con el piñón y la corona. Cuando ponemos el primer cambio, la cadena sube al primer engrane del piñón. Notamos que el giro de las piernas se torna menos pesado, pero no tenemos velocidad. Pero cuando la cadena está en el último engrane del piñón, notamos que hacemos más esfuerzo, pero tenemos más velocidad. Si relacionamos esto con un motor, el motor también transforma el movimiento lineal a giratorio, así como el movimiento lineal de las piernas. La corona en una bicicleta transforma el movimiento en giratorio. También el motor gira a diferentes velocidades, así como lo haría el movimiento a diferentes velocidades de la pierna. Supongamos que el motor es la corona y el piñón es la caja CVT. Si el conductor necesita velocidad, por ejemplo, a velocidad constante, como si fuera que estamos viajando, la caja utilizará el último engrane del piñón. Y si necesitamos salir de un semáforo con mucha economía, sin que el motor se esfuerce, utilizará el primer engrane del piñón. Recordemos que en el primer engrane del piñón, ¿qué pasaba? Las piernas se esfuerzan menos para mover. También el motor también se va a esforzar menos para mover el vehículo si utiliza el primer engrane del piñón. Ahora que tenemos el principio de funcionamiento de la caja CVT, haciendo analogía con los cambios de una bicicleta, lo que realmente ocurre dentro de la caja es su cambio de diámetro constante del piñón como de la corona. Los dos cambian de tamaño dependiendo de la orden de la computadora. Claro, si el conductor quiere acelerar mucho o tener velocidad constante. Pero como vemos, no existen los engranes de diferente diámetro como lo veríamos en el piñón de una bicicleta. Realmente en la caja CVT son dos pares de conos lisos superpuestos, uno enfrente del otro, que se acercan y se alejan para lograr ese cambio de diámetro. Y con eso logramos infinitas velocidades como infinitos cambios. Por ejemplo, en la bicicleta tenemos 18 cambios preestablecidos. ¿Por qué? Porque tenemos 6 engranes en el piñón y 3 engranes generalmente en la corona. Y si multiplicamos 6 por 3 nos da 18, y en total tenemos 18 cambios. Pero como en la transmisión CVT no tenemos
esos diámetros preestablecidos, porque lo que está haciendo la computadora es acercar y alejar esos dos conos para cambiar de tamaño los diámetros. Tenemos infinitas velocidades o infinitos cambios. La computadora siempre va a decidir cuál es el diámetro óptimo y correcto para una conducción confortable y económica. Entonces, para concluir, la caja CVT tiene muchos beneficios para el cliente. Por ejemplo, una entrega de potencia adecuada. El automóvil siempre está en la marcha correcta con esta forma de transmisión. Porque la computadora siempre tiene diferentes tipos de relaciones o infinitas relaciones para dar la relación adecuada o la velocidad adecuada de los cambios. También esta caja tiene una construcción simplificada. La transmisión CVT tiene menos componentes mecánicos que una transmisión automática convencional. Y también tiene otra ventaja más, que es ligero. La CVT suele ser más ligeras, compactas y portátiles que las transmisiones automáticas tradicionales. Y nos da mucha suavidad en la conducción. La transmisión CVT elimina ese cambio descendente abrupto cuando se necesita potencia adicional y ofrece una aceleración perfecta sin interrupciones. De hecho, cuando estamos utilizando, por ejemplo, una transmisión automática normal o convencional, podemos ver los cambios, esa sensación de cambios. Por ejemplo, de primera a segunda vemos esos cambios de RPM. Pero en la transmisión CVT podría la computadora eliminar esa sensación de transición de los cambios. De hecho, lo que está sucediendo es que la computadora está emulando esa sensación de transición de los cambios. Por ende, la transmisión CVT tiene múltiples beneficios para el cliente. Entonces, como pueden ver, el beneficio que tiene tanto en el motor como en la transmisión son muchos. También otra cosa que debemos saber es que la transmisión automática tiene el modo de conducción secuencial. Solamente moviendo la palanca en una de las direcciones ya ingresamos en el modo secuencial. Con respecto a la dirección, es asistida electrónicamente. Tenemos, con respecto a los frenos, tenemos las 4 pinzas de frenos, son flotantes tanto adelante como atrás. Entonces es muy importante nosotros que mostremos que en esta plataforma, ¿verdad?, la GX3 tiene un buen motor, una transmisión confortable y económica, una dirección asistida suave, una conducción segura, ¿verdad?, gracias a los frenos. Y con esto damos por terminado el apartado de rendimiento.